tema cirugías ginecológicas menores de repente cobra mayor importancia que el tema de cirugías ginecológicas mayores, porque esto ustedes lo van a ver con frecuencia, y por otro lado cuando hay que resolver algunos casos que ustedes lo van a poder hacer en cirugías ginecológicas menores. En cambio, en cirugías ginecológicas mayores son temas que son importantes que ustedes lo sepan, porque van a referir, van a derivar, van a diagnosticar y van a poder ayudar en el manejo del caso. Pero la solución generalmente de las cirugías ginecológicas mayores los hace el especialista, lo hace el ginecólogo o el ginecólogo obstetra. Entonces, esto resulta ser importante a tener en cuenta. Bien, este es el contenido, la agenda que vamos a desarrollar, tanto que vamos de repente a volver a referirnos a algunos temas que ustedes ya conocen en la clase de patología de vulva y vagina, les han referido, pero es el marco de la insistencia para aterrizar en lo que es la solución quirúrgica. Vamos a referirnos a los temas de condilomatosis y bartolinitis. Y cuando nos referimos a bartolinitis vamos a abordar sobre todo el absceso de Bartolino, el quiste de Bartolino, que son las patologías más frecuentes que vemos en la consulta externa. Asimismo, como procedimientos ginecológicos o quirúrgicos menores, vamos a referirnos a la cauterización, a la crioterapia, a la conización cervical, a la biopsia de cervix y a la biopsia de endometrio. La condilomatosis, saben ustedes que es una enfermedad de transmisión sexual. Es muy frecuente, que se caracteriza porque presenta lesiones cutáneas, lesiones a nivel de los genitales, a nivel de la región vulvar, a nivel del introito vaginal, a nivel de la región vulvoperineal, ¿no? Y a veces hay extensiones que comprometen tanto la vía genital como la vía perianal, una siembra bastante amplia. Pero también esto, como es una enfermedad de transmisión sexual, lo tiene la pareja. Y la pareja, el hombre generalmente lo presenta a nivel del pene, a nivel del miembro, o en las diferentes áreas del pene o la región de los genitales. Es una enfermedad viral, como ustedes saben, muy contagiosa, y generalmente ustedes lo van a conocer o lo van a identificar como las verrugas genitales, para que así no se confundan. Verrugas genitales. El diagnóstico clínico se hace con bastante facilidad, porque basta que ustedes observen algunas lesiones, estas lesiones verrucosas, exofíticas, a nivel de la región genital, y la extensión en menor o mayor cantidad no va a ser difícil para que ustedes lo identifiquen. Si queremos un diagnóstico más fino, se toma la muestra para hacer el estudio, la biopsia correspondiente, ¿no? Y esto, como ustedes saben, tiene una expresión en el campo de la biología molecular, la demostración del ADN del papilomavirus humano. O sea, la explicación de fondo que hay un papilomavirus humano y es un proceso muy contagioso. Estas lesiones
que aparentemente son benignas, son virales, benignas, que se difunden con mucha facilidad y con mucha rapidez. Hay ocasiones que algunas lesiones de expresión del papilomavirus pueden ser benignas, simples de resolverse, pero otras pueden incluso malignizarse. Si es el papilomavirus humano, puede entonces ir a la malignidad. Existe una cantidad enorme de cepas y solamente algunas cepas son contagiosas felizmente. La mayor parte, por eso dicen, es benigno. No, pero hay dos cepas, la 18 y la 19, que son las más agresivas. No solamente porque por la extensión de la enfermedad, sino por el riesgo de malignidad. El tratamiento es con la aplicación de sustancias químicas como la podofilina, por ejemplo. La podofilina se utiliza en podofilina de entre 10 al 25% y se hacen aplicaciones. Con podofilina puede ser cada 3 días o semanal. Se hacen aplicaciones locales y con eso se controla. Hay otra sustancia para hacer de aplicación local también con una preventorunda, que es el tricloroacético. El tricloroacético es excelente para estas verrugas, pero cuidado cuando lo usan. Sobre todo, esto no debe ir de un porcentaje más del 80%, 70, 75, 80%. Si va más del 80%, cuidado, se generan enormes quemaduras. Hemos tenido casos nosotros que nos ha llegado porque algunas personas, por desconocimiento, utilizan la sustancia como si fuera a aplicar cualquier solución a nivel de la piel, a nivel del tegumento, y han generado quemaduras a nivel de los genitales extensas que se hacen úlceras, y es muy difícil después manejar y controlar. También se utiliza la criocirugía, o sea, se puede utilizar el frío, ¿no?, para la aplicación local, y también se utiliza la electrocauterización, o sea, el calor. El frío, el calor también, pero hay que ser cuidadoso de usar el electrocauterio, por ejemplo, no solamente la sensación del paso de la corriente eléctrica, sino a veces genera también dolor en la paciente, ¿no?, cuando son áreas. Entonces hay que ser se puede usar, pero hay que ser muy cuidadoso. Otra de las formas de abordar el tratamiento desde el punto de vista quirúrgico es cuando son incisiones bien demarcadas, se puede hacer una incisión quirúrgica, pero esto tiene que ir aplicado de anestesia local, pero además hay que tener cuidado con el sangrado, a veces sangran mucho, pero se puede extirpar también. Y también se usa el dióxido de carbono. O sea, tienen diferentes alternativas, ¿no? De esto, lo mejor resultan ser las dos primeras, la podofilina y el tricloroacético, para controlar los casos de condilomatosis. Ahí tienen ustedes, miren estas lesiones. Si no lo han visto ustedes en la consulta externa de ginecología, porque llegan a la consulta de ginecología, miren ustedes. Está comprometiendo tanto a la región perianal como a la región vulvar en la primera lámina, en la lámina del lado izquierdo. En el lado derecho, miren, esas excrescencias verrucosas, enormes, está cerrando prácticamente los genitales. Y miren, tienen ustedes otra en la parte inferior, ¿no? Prácticamente no se identifican genitales, la región vulvar y la región perianal está sembrada. Así se ve, así se encuentra, y así llegan pacientes. Así que no crean que llegan con una verruguita nada más, no, miren. Y entonces puede ser motivo esto para una cirugía, o se puede aplicar el tricloroacético, pero con mucha paciencia, una vez por semana nada más, por ejemplo, y parcialmente, a poco se va a curar, a poco. Se puede solucionar con estas sustancias químicas, ¿no? Y cuando es muy grande, a veces hay que hacer la cirugía, pues por la extensión muy amplia que hay a nivel de la región genital y perianal. Ahí tienen otros condilomas, miren ustedes, ¿no? Entonces, esa siembra que ya
no se identifica prácticamente anatómicamente la parte genital y la parte perianal, ¿no? Y tiene luego en el lado izquierdo lesiones más aisladas, que es más fácil la aplicación, ¿no? Y en cuyo manejo pueden ustedes ir tratando, no necesariamente quirúrgicamente. La cirugía es una alternativa ya extrema. Acá, en estos casos del condiloma, es mejor utilizar estas sustancias químicas e ir utilizándolas progresivamente, a pocos. Pero al lado de eso tienen ustedes que hacer mejora del terreno. O sea, ahí donde ustedes aplican la sustancia es una alternativa. Se mantiene solamente la limpieza local, no hay que hacer ninguna otra cosa y pedir a la paciente que no se toque otras partes, porque eso contamina lesiones en otras partes del organismo, en la cara, por ejemplo, y pueden haber siempre condilomatosas en otras áreas cuando el factor terreno no es propicio y entonces el aspecto autoinmune de la paciente permite que estas lesiones sean amplias y se extiendan. Por eso es que usamos sustancias para mejorar la respuesta inmunológica de la paciente, para que se defienda mejor al lado del tratamiento local. Y esta es una forma como se puede abordar también estas lesiones, que es la electrocirugía, ¿no? La electrocirugía, primero las cirugías simple de extirpación del condiloma. Y en el lado derecho ven ustedes la destrucción con el electrocauterio, ¿no? Se cauteriza, ¿no? La lesión verrucosa. Entonces es también una alternativa. Antes se usaba mucho, o sea, utilizábamos la incisión quirúrgica con el bisturí o el electrobisturí y luego la destrucción de los condilomas vaginales con la electrocauterización. La sensación es un poco desagradable, pero es una alternativa. Se puede hacer esto en la consulta externa, es una alternativa, si es que son lesiones amplias y de repente el paciente no va a regresar, entonces hay estas alternativas. Son recursos que se pueden usar, pero se recomienda siempre manejarlo con bastante cuidado. La bartolinitis. Para llegar a la cirugía tenemos nosotros que de repente empezar explicando o insistiendo, porque ya ustedes de repente tienen la información, pero la bartolinitis es una infección de la glándula de Bartolino. La glándula de Bartolino es una glándula que se ubica, saben ustedes, entre los labios mayores y labios menores, drenando a nivel de la vagina, en el tercio inferior de la vagina, en el tercio inferior. Como es una glándula que va a cumplir una función de secreción en determinadas circunstancias en relación a lo que es la vida sexual, se puede enfermar la glándula. Se enferma la glándula. Y cuando se enferma la glándula, se obstruye la glándula. O sea, lo que ustedes van a ver después como tumoración no es la glándula, sino es el conducto de la glándula que se ha edematizado, se ha hinchado, se ha obstruido. Entonces, se ha enfermado la glándula, que puede ser una o que pueden ser dos. Antes, la infección se decía que era por gonococo. Entonces, todos asumían si tiene una bartolinitis es por gonococo, pero hoy día ya ese concepto ha cambiado. Puede ser por gonococo, de repente fue gonococo en algún momento, pero hay otros gérmenes que pueden estar presentes ahí, como la Escherichia coli, como el estafilococo, micoplasma, bacteroides, o sea, la infección de la glándula puede ser por cualquiera de estos gérmenes
fundamentalmente con compromiso de toda la glándula y obstrucción de la glándula. El cuadro de la bartolinitis puede ser aguda, puede ser crónica o puede ser recidival, ¿no? O sea, en algún momento se infecta ya todo el cuadro clínico, en otro momento se pasa a ser un cuadro crónico, meses, años está ahí, pero que en algún momento se reactiva y se vuelve a presentar el cuadro, ¿no? Entonces, las formas en las que se presenta esta alteración de la glándula de Bartolino es que cuando hay una fase aguda generalmente lleva a un proceso infeccioso con todos los signos inflamatorios y culmina en un absceso a nivel genital, a nivel de la glándula, a nivel genital, que es muy doloroso. No es una zona muy sensible, es muy doloroso. La paciente llega a veces con dificultad para sentarse y hasta para caminar por el dolor, y a veces hace una extensión muy amplia. Y luego que esto se enfría, cuando ya pasó la fase aguda, puede quedar la glándula a manera de un quiste de retención, como si fuera un huevito de paloma a nivel de los genitales. Así se ve. El tratamiento, si es un cuadro infeccioso en la fase aguda o subaguda, es antibióticos de amplio espectro, ¿no? Antiinflamatorios, ¿no? Y luego tiene que hacerse el drenaje como corresponde. Cuando ya es un quiste, hay que sacar el quiste, ¿no? Hay que extirpar el quiste y hay que extirpar toda la glándula, no solamente el quiste. Ahí tienen ustedes la glándula de Bartolino, la localización para que no se olviden, en el tercio inferior. Ahí es donde está localizada la glándula. Si hay lesiones, procesos inflamatorios en otra zona, pueden ser infecciones también genitales, abscesos genitales, pero que no son bartolinitis. La bartolinitis abajo, en el tercio inferior. Y luego tienen ustedes anatómicamente, para mostrarles en la lámina del lado derecho, cómo esa glándula tiene una vía de drenaje hacia la vagina, que son los conductos de las glándulas de Bartolino. Tienen la glándula y su respectivo conducto. Tienen ustedes en la parte inferior lo que se llama la formación redondeada, como si fuera un huevito de paloma, que es el quiste, ¿no? Y tiene en la parte derecha un proceso inflamatorio adyacente, ya que es un absceso, una colección purulenta. Y acá tiene el absceso de Bartolino. El absceso de Bartolino, miren ustedes toda el área enrojecida del labio menor, labio mayor en el lado derecho, ¿no? Y esto a veces se extiende en toda la zona genital, generando una colección y un proceso infeccioso muy intenso y muy doloroso, como señalábamos, ¿no? Entonces, esto se puede resolver mediante una incisión quirúrgica, como si fuera un drenaje del absceso. Se coloca anestesia local con silocaína y se incide con el bisturí y se drena y se deja una mechita, una gasa, para que termine de evacuar el contenido en los días siguientes. Entonces el tratamiento es una incisión quirúrgica simple, como ustedes drenasen cualquier absceso. Ese día que ustedes hacen el procedimiento, la paciente va a ser la mujer más feliz, porque ya no le duele, es muy doloroso esto, y ya va a poder dormir esa noche, para que vean ustedes la magnitud de la paciente, el dolor que tiene por la colección purulenta que tiene ahí. Se limpia nada más y en los días siguientes eso va a cerrar espontáneamente. Generalmente la incisión se hace hacia la mucosa vaginal, para que no quede huella, para que no quede lesión.
Muchos de los casos se solucionan así, pero algunos dicen, se solucionó el problema ahora, pero luego esto va a recidivar. En corto tiempo nuevamente se va a presentar el problema. Y entonces, para eso hay una alternativa quirúrgica que todavía se usa, que es el del lado izquierdo. Esta lámina del lado izquierdo le muestra a ustedes que se ha evacuado el contenido y se está suturando la mucosa con el tejido o la extensión del quiste. Esta técnica se llama marsupialización, que es una técnica que clásicamente se usa para drenar primero el absceso de Bartolino, dejar abierto para que continúe drenando y supuestamente evitar las recidivas. Sin embargo, esto es un tema controversial. Para algunos dicen, no, basta con el drenaje del absceso, va a ser igual con marsupialización también pueden presentarse recidivas, ¿no? Pero lo que es la experiencia ginecológica, los servicios usan una u otra técnica para resolver el problema del absceso de Bartolino, que necesariamente requiere drenaje, sea con una u otra técnica, y por supuesto antiinflamatorios y antibióticos. Y este es el quiste de Bartolino. Miren ustedes, ahí está el huevito de paloma que les decía. Es ya en la parte fría. Ya pasó a la fase aguda, se da tratamiento antibiótico, antiinflamatorio y a veces desaparece todo, otras veces se forma un quiste de retención. Y entonces llega al consultorio y el médico recibe a la paciente y dice, fíjate, ahí hay un quiste, vamos a sacar. Este es facilito, lo sacamos, con un poquito de anestesia lo sacamos. Los viejos ginecólogos daban este mensaje: cuidado con el quiste de Bartolino. No es una cirugía ambulatoria propia para inexpertos. ¿Y por qué decían esto? Porque a veces empezaban intentando sacar, se van metiendo, y esto, como les decía, que lo que se ve y lo que se obstruye es el conducto. Entonces, para intentar sacar todo, se van metiendo hasta la parte más profunda y empieza a sangrar. Y luego no para el sangrado y la paciente llega a chocarse. Entonces, el mensaje cuando tengan esto, es mejor que se haga con todos los cuidados, que se haga mejor en sala de operaciones, que no piensen que es algo que allí nada más lo puedo sacar, porque pueden tener de repente una situación desagradable, esto por la profundidad, como se ubica la glándula, y es una zona muy vascularizada, y entonces cuando empiezan a sangrar y hay una complicación, es difícil a veces contenerlo. Que tengan mucho cuidado cuando tengan el huevito de paloma o el quiste de Bartolino que está ahí a la vista y que parece muy fácil sacar. Cuidado con eso. Cuando se opera el quiste de Bartolino, entonces uno puede hacer la enucleación, o sea, saca el quiste nada más. Pero la recomendación que se hace es que mejor se saque el quiste y toda la glándula, porque si no siempre va a quedar algunas molestias, va a quedar un rezago ahí si ustedes sacan solamente el quiste. Ya les digo, no piensen que el quiste es toda la glándula está más adentro. Por eso es que es conveniente y se recomienda mejor se saca toda la glándula. Algunos van a discutir, no, pero el paciente es muy joven y después va a tener problemas en su vida sexual. Bueno, si es que ojalá de que solamente sea el compromiso de un lado, le quedaría uno todavía, pero glándula enferma ya es un poco difícil poder rescatarla. Y viene ahora las patologías de cuello. En cirugía menor, ginecológica, siempre tenemos nosotros, no siempre, pero con frecuencia tenemos nosotros lesiones en el cuello. Lesiones en el cuello que se llama cervicitis.
como proceso inflamatorio del cuello, cervicitis, que ya ustedes han estudiado y lo han revisado con detenimiento. Entonces, cuando hay una lesión en el cuello, cuando hay una cervicitis, cuando hay una lesión crónica que molesta ahí, que genera un proceso de secreción permanente, o hay la sospecha, no solamente anatómicamente se ve un área rojiza, un área donde secreta, o donde hay una secreción amarillenta, verdosa, sino que esta lesión puede ser sospecha de una neoplasia, de una displasia a una neoplasia. Entonces, primero hay que hacer las pruebas correspondientes. Si es una mujer en época reproductiva, lo primero que hay que hacer es el Papa Nicolau y después se hace la colposcopía y se inicia el estudio correspondiente. Cuando hay secreción se hace el estudio también, el cultivo de secreción correspondiente. Pero si llegamos a la conclusión que es una lesión, que no hay lesión, no hay malignidad, no hay displasia, no hay cambio celular, entonces podemos nosotros curar esa lesión mediante la electrocauterización. Y la electrocauterización es un procedimiento ginecológico que se hace con frecuencia y ambulatoriamente. Se genera calor, se quema el cuello con el electrocauterio, ¿no? Y entonces vamos a generar que al aplicar el calor en la zona, se quema esta área, estos tejidos, y luego se va a regenerar esto y va a quedar ya en buenas condiciones. Lo primero es descartar que no haya nada malo, por eso le digo, se quema un cuello cuando estamos seguros que no hay nada, no hay ninguna displasia, no hay ninguna neoplasia. Y pueden existir también en el cuello otros tipos de lesiones, como por ejemplo pólipos, y el pólipo tiene que sacarse y estudiarse también. O pueden existir también en el cuello lesiones condilomatosas. Si llegamos a la conclusión que es un condiloma, también la electrocauterización es la alternativa de solución, y esto se hace, lo hace el ginecólogo, pero también lo puede hacer el médico general. Y la recomendación acá es, se pueden quemar cuellos, siempre y cuando estemos seguros que no hay en el fondo ninguna patología que se esconda. Por eso es importante primero el estudio. La crioterapia. A diferencia de la electrocauterización, que es aplicación de calor para destruir tejido a nivel cervical, en la crioterapia es la aplicación del frío, ¿no? También se llama criocirugía o se llama crioablación. Es un tratamiento mínimamente invasivo que se utiliza el frío para congelar y destruir el tejido cervical comprometido. Se utiliza este frío intenso e incluso se puede utilizar en displasias. Ya cuando hay sea in situ ya es otra manera, otra forma de manejo. Pero en lugares donde no tienen muchos recursos, hasta lesiones displásicas pueden tratarse sea con calor o con frío. Sin embargo, esto últimamente ha llegado a un abuso. Hace poco tiempo, estamos hablando de unos 6, 7 años nada más, se estaban cambiando las normas en el ministerio y se decía que se podían tratar estas lesiones y los cuellos aplicando cirugía, y que lo podía hacer cualquier profesional de la salud. Entonces eso llevó a que las obstetrices, como dijeron eso, que lo podían hacer, entonces empezaron a aplicar calor o frío a los cuellos. Y producto de esto es que hemos tenido muchos casos que han sido una neoplasia de fondo, y fíjense ustedes las consecuencias que tenemos ahí.
Entonces, por eso es que esto, discutido y revisado, se dice, si se quiere tratar un cuello, sea con calor o con frío intenso, o sea, con electrocauterización o con criocirugía, primero el cuello tiene que ser bien evaluado, bien estudiado. Y ese estudio previo es fundamental. Recién si llegamos a una conclusión, es una cervicitis o es una displasia, que todavía no es entonces un SEDA in situ, podríamos de repente tratar ese cuello y encontrar solución. El mensaje acá es, deben ustedes saber, incluso pueden hacerlo, pero primero el estudio correspondiente para que no nos lamentemos después que escondido había un CA in situ y ese CA in situ en los próximos años fue un CA infiltrante y perdimos a la mujer. Acá en esta lámina ven ustedes cómo está la lesión, miren ustedes, antes de la crioterapia, luego en la crioterapia y después de la crioterapia. O sea, se regenera el tejido en esta zona. Y tenemos otro procedimiento quirúrgico que se usa con frecuencia, la conización. ¿Qué es la conización? O el cono cervical. Es un procedimiento quirúrgico que permite extirpar en forma anular o en forma cónica el ectocervix, pero también se extiende, a veces se profundiza hacia el endocervix. Entonces sale como si fuera un cono, y esto es una incisión quirúrgica que se hace en sala de operaciones. Puede ser sala de operaciones y manejo ambulatorio, pero se necesita sala de operaciones para mayor comodidad. Este procedimiento de conización sirve para hacer el diagnóstico de cáncer al cuello uterino y también puede ser tratamiento. ¿Por qué? Voy a sacar la lesión, voy a sacar el cáncer localizado todavía en el cuello. Pero tengo que estar seguro también que mi diagnóstico es el correcto. Entonces, antes se sigue haciendo como una forma de diagnóstico y tratamiento del cáncer. La conización, ¿no? Está indicado cuando tenemos nosotros un Papa Nicolau, por ejemplo, que señala la alteración citológica, y está indicado cuando la lesión es visible y además hay factores de riesgo que enfrenta esta paciente. Es un procedimiento quirúrgico aparentemente simple, sin embargo, por algunas complicaciones que existen, es preferible que lo haga el ginecólogo. ¿Por qué? Porque hay algunas complicaciones, como por ejemplo hemorragia. Agarran un vaso importante y el sangrado es intenso. En otras ocasiones, a veces, no calculan bien y hacen un cono muy profundo, amplio y profundo. Y entonces van a generar un cuadro de incompetencia cervical. Va a afectar la fertilidad de la paciente, ¿no? Y en otros casos, a veces, al complicarse el cuadro o por la inexperiencia, puede haber perforación uterina. Entonces, como ven, si hay algunas complicaciones de la naturaleza, entonces es mejor que lo maneje el ginecólogo. Pero el mensaje para ustedes es que es una alternativa que todavía se usa para el diagnóstico y tratamiento del cáncer in situ, el cáncer localizado, o la displasia cervical, sobre todo displasia severa. Ahí tienen ustedes, miren, en la conización del cuello, cómo se demarca. Primero se demarca, ¿no? Ahí está el cuello, se demarca, y luego se hace una incisión con el bisturí, ¿no? Porque está tocando el ectocervix y el endocervix, incluso a veces llegando a la zona de transición, miren, y sale como si fuera un cono, ¿no? Entonces, saben ustedes que el lugar de asiento de la neoplasia es el epitelio de transición, ahí donde termina el endocervix y empieza el ectocervix.
ahí es donde se siente el cáncer. Entonces, si estamos pensando nosotros en que esto sea tratamiento del cáncer, tiene que abordar esa zona. Se hacen conos de repente más superficiales cuando la mujer es relativamente joven y no tiene hijos, para conservar la fertilidad, para tener cuidado de no afectar el endocervix a la zona más profunda. Tienen ustedes acá en la lámina del lado derecho cómo se demarca, cómo se va incidiendo, ¿no?, el tejido cervical en forma de cono. ¿Cómo queda para comprobar de que el orificio endocervical se utiliza allí un dilatador de Hegar, ¿no?, un esterómetro, un dilatador de Hegar, y luego ven ustedes en la última lámina cómo se repara para hacer la hemostasia correspondiente. Y ahí tiene el cono, cómo queda después del acto operatorio, sobre todo en la tercera lámina, queda una zona muy cruenta, ¿no? Entonces, por eso es que se aplican puntos, se llaman puntos de Stuttgart, se llama la técnica, en los cuadrantes para hacer la hemostasia. Y luego se revisa la hemostasia en la mucosa, en la zona cruenta, porque si no eso va a sangrar, ¿no? Entonces requiere un manejo, un tratamiento con mucho cuidado, porque así como cuando se excede en un cono, puede quedar una incompetencia cervical. O sea que si hay un embarazo, va a haber un aborto porque no logra contener el producto y se abre el cuello prematuramente. Así también hay casos en los que al aplicar los puntos se aplica con demasiada tensión o nos excedemos en esto y genera una estenosis cervical, o sea, cerramos todo el cuello. Por eso la importancia de siempre corroborar que el canal cervical quede abierto colocando un dilatador de Hegar o el histerómetro. Es mejor el dilatador de Hegar porque se va graduando que quede abierto el canal cervical. Y luego tenemos otra cirugía menor, que es la biopsia cervical, ¿no? Es decir, la toma de muestra del cuello para estudios también de procesos, sobre todo lesiones en el cuello. Se utiliza este método de estudio para ver si hay lesiones benignas o malignas. Cuando tenemos nosotros la sospecha de alteraciones celulares con el Papa Nicolau que se hace, entonces el siguiente paso es tomar muestra del cuello. Y antes se hacía con una pinza especial que mordía el cuello y se hacía en sacabocado y de manera indistinta, ¿no? Se tomaba muestras, se mordía el cuello, se sacaba tejido y se estudiaba. Positivo, negativo, no hay, acá hay sea in situ o acá hay una displasia. Entonces el estudio anátomo-patológico. Pero esto llevaba muchos errores. A veces tomaban de la zona sana, pues, ¿no? Tomaban la muestra del tejido de la zona sana, entonces eso no era solución, llevaba a un margen de error. Ahora se hace la biopsia dirigida, es decir, se hace colposcopía, se hace el test de Schiller, se aplica el Google, el test de Schiller, sustancias para que al aplicar estas sustancias se pueda observar lesiones sospechosas. Por el cambio de programación, lesiones sospechosas. Entonces, tomamos directamente esa lesión sospechosa, con la colposcopía y con el uso de estas sustancias, la muestra
para el estudio, ¿no? O sea, con la misma pinza tomamos, pero ya no es a ciegas como hacía antes, sino es la llamada biopsia dirigida, que nos da mejores resultados y nos va a revelar si realmente hay una neoplasia de fondo o hay simplemente una displasia o el tejido es sano, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta los cambios que se dan en los últimos años y que da mejores resultados, es más efectivo el estudio que se hace. Pero mayor todavía es si se hace una biopsia de cuello uterino acompañado de un raspado del endocérvix, una especie de legrado, ¿no? Cuando hacemos nosotros este procedimiento en el cuello, que hacemos la biopsia dirigida y hacemos el raspado o tomamos muestras del endocérvix, el nivel de certeza en el estudio que hagamos va a ser mucho mejor. Esto es lo ideal que debe hacerse en los servicios de ginecología para que no se nos escape el diagnóstico, para que no haya errores. Ahí tienen ustedes, miren una muestra, cómo es la biopsia cervical con sacabocados, ¿no? Con esa pinza de toma de biopsia, es una pinza larga que permite tomar una porción de tejido. Se hacía entonces indistintamente en sacabocado o de cualquier lugar del cuello. No, ahora se dice está bien, pero vamos a tomar de la zona sospechosa, ¿no? Para eso la ayuda de la colposcopía y el test de Chile, ¿no? Esto entonces es parte ya de la historia, pero ahora se completa con lo que les he explicado, lo ideal para hacer un estudio o una biopsia cervical, estudio del cuello, para los fines que hemos precisado, cuál es el diagnóstico sobre todo del cáncer cervical. Y la biopsia endométrica, otro procedimiento frecuente es la biopsia de endometrio. Es la toma de tejido endometrial y que se puede hacer mediante un legrado uterino o mediante una aspiración manual endouterina, ¿no? Esta técnica entonces también ha ido cambiando. Miren ustedes, antes, cuando se trataba de tomar muestra del endometrio, se hacía a ciegas y se hacía con una cureta de Nova. Más adelante le voy a mostrar la cureta. Y luego se hacía una especie de microlegrado, ¿no? Entraba yo al endometrio y sacaba una porción de endometrio y eso lo mandaba al estudiante, ¿no? Después se ha dicho, no, esto nos induce a error, porque si tomo de un área nada más, de repente tomo del área sana. En la cavidad uterina, en el endometrio, tomo muestra o tejido sano. Entonces, no es suficiente hacer un estudio con cureta de Nova. Tampoco es con un microlegrado, con una legra bien pequeñita. En consultorio externo tomo ahí una muestra de endometrio y hago el estudio. Hoy día se dice es correcto hacer este procedimiento con pequeñas legras, pero un legrado total. Pero la legra es un instrumento, como ustedes saben, metálico y es tosco. Y cuando se utiliza esto, se hace esto, genera dolor. Entonces, ya en estos tiempos de gran avance y desarrollo de la civilización, no podemos estar gritando a la paciente ahí para tomar una muestra con una legra. Entonces, hoy día se hace la biopsia endometrio con una aspiración manual uterina, que es un procedimiento sencillo, es un procedimiento que permite extraer toda la muestra que hay, tejido que hay de la cavidad uterina.
Y lo que se utiliza acá es un bloqueo paracervical, un equipo simple de plástico para hacer la aspiración correspondiente y tener la muestra para el estudio. Entonces miren cómo ha ido cambiando esto y hoy día llegamos a los niveles ideales. Cuando hacemos un estudio, cuando sacamos muestra, tejido endometrial para el estudio correspondiente, esto nos puede servir para tres fines. Uno es el estudio histológico y el diagnóstico funcional, ¿no? Cuando hay alteraciones del ciclo, sobre todo, cuando hay hemorragia uterina normal. Otro es para ver si hay cuadros infecciosos, inflamatorios, en los casos de endometritis, en los casos de tuberculosis. Y otro es la evaluación para los casos orgánicos en la búsqueda de lo que es el cáncer de endometrio. Cuando una mujer sangra, es perimenopáusica, menopáusica o posmenopáusica, está sangrando, el enfoque del médico, el enfoque del ginecólogo es: esto es cáncer mientras no demuestre lo contrario. Ese es su raciocinio como médico que tiene que tener. Entonces, con ese enfoque, yo tengo que proponer a la paciente que vamos a hacer una biopsia de endometrio. Y entonces, el manejo, el tratamiento, la biopsia de endometrio ya no es como antes, como decíamos, microlegrado o cureta de Nova, ¿no? Acá tienen en la parte inferior, miren ustedes, ese aparatito con dientes. Ese es una cureta de Nova. Con eso se hacía antes. Con eso se sacaba el tejido. Y de ahí la paciente llegaba a la consulta y ahí nomás, señora, sube la camilla. Ese era el estudio. Indudablemente que había mucho margen de error. En otras circunstancias decían: no, acá tengo tráigame la legra más pequeñita. Saca un poquito de muestra. También puede sacar de un área sana, entonces eso no es la solución. Y luego, como les decía, pasamos en la lámina superior izquierda, miren ustedes, pasamos a sacar una muestra de toda la cavidad uterina, toda la muestra endometrial, la biopsia de endometrio con legrado uterino. Pero el legrado uterino es un procedimiento que duele, es bastante tosco, y yo no sé cómo durante tantos años a las mujeres se les sometía a legrados a estos procedimientos y eran sin anestesia, sin nada, ¿no? Hoy día ya esto no, la mayor parte de servicios ya no utilizan el legrado. Son casos excepcionales de legrado, o cuando son, por ejemplo, abortos muy grandes, de mucho tiempo, ahí se puede hacer, pero con la asistencia, con la participación del anestesiólogo. Lo ideal entonces hoy día es lo del lado izquierdo, superior izquierdo. Ese es el equipo de Ameo. No. Miren ustedes, el equipo de Ameo tiene un equipo, un émbolo, tiene un aspirador y tiene las cánulas que son maleables, son de plástico, y entonces este procedimiento es mucho más sencillo. Pero siempre lo hacemos en ginecología hoy día con bloqueo paracervical. Es decir, inyectamos en el cuello uterino, en cada uno de los cuadrantes, en 4 cuadrantes, se infiltra silocaína simple al 2%, ¿no? Con eso tenemos bloqueada la zona donde vamos a trabajar y se hace el procedimiento con tranquilidad, obteniendo o aspirando tejido endometrial de toda la cavidad uterina, de tal manera que allí no se nos va a escapar el diagnóstico. Es más sencillo, más seguro, es indolora, se hace ambulatoriamente. Tienen ustedes diferentes alternativas. Le van a decir: pueden ustedes obtener tejido endometrio con cualquiera de las técnicas, pero yo les digo, puede haber margen de error, es muy doloroso, es mejor hoy día utilizar la aspiración manual, es decir, el Ameo. Bien, creo que esa es la última lámina. Sí, esa era la última lámina. Bien.
Ahora sí las preguntas. Doctor, Adelante. ¿la podofilina y el ácido tricloracético se puede usar en la gestación? Sí, sí, porque es de acción local, ¿no? Pero les vuelvo a repetir, con la podofilina las reacciones, las lesiones serían más simples, pero con el tricloro acético tengan mucho cuidado en la gestación. A veces son lesiones amplias y con el entusiasmo de querer quemar todas las lesiones, aplican una mayor cantidad en zonas amplias y después se ulcera. Y durante la gestación, si se ulcera la zona, entonces ese embarazo va a tener que terminar después en cesárea. No hay otra alternativa. ¿Otra pregunta? Bien, si no hay otra pregunta quiere decir que quedó claro el mensaje que hemos transmitido esta mañana. Queremos